Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Damos gracias a Dios por la vida que nos da el día de hoy. Y le doy la bienvenida a este canal Sendero Victorioso de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. En esta mañana vamos a continuar con la lectura de la Palabra de Dios y nos toca iniciar un nuevo libro, el libro de Números. Este libro brinda información de censos que nos ayuda a entender el tamaño de la población de Israel al principio y al final de su éxodo por el desierto. Asimismo, describe la organización de Israel, analiza las responsabilidades de los levitas y explica propósitos y condiciones del pueblo de Dios. Además que el libro da cuenta de muchos incidentes en los cuales los hijos de Israel se rebelaron contra el Señor y Moisés. El libro de Números se denomina así debido a la instrucción que el Señor le dio a Moisés de contar a todos los varones israelitas de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra. Eso lo vemos en Números capítulo 1, verso 3. Moisés contó a los varones israelitas 2 veces, una vez en el monte Sinaí y después en los campos de Moab cerca de Jericó. El libro también da cuenta de las experiencias de fidelidad del pueblo. A medida que estudiemos este libro, aprenderemos la importancia de confiar en el Señor y obedecerle, así como la de apoyar a los líderes escogidos por Él. Moisés es el autor de este libro. Pues bien, vamos a comenzar con este estudio y vamos a aprender la importancia de confiar en el Señor y de obedecerle. Vamos a iniciar nuestra lectura, capítulo 1 del libro de Números. Censo de Israel en Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Aiser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los militares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba,
todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza. Todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres, y todos los contados de los hijos de Israel, por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados, 603,550. Nombramiento de los levitas. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo:
Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. En esta porción observamos que se censó al pueblo para mostrar la fidelidad de Dios al aumentar la descendencia de Jacob, para que ellos fuesen los mejores entrenados para las guerras y la conquista de Canaán, y para organizar a las familias con miras al reparto de la tierra. Se dice que se censaron de cada tribu los que eran capaces de ir a la guerra. Tenían guerras por delante, aunque ahora no hallarán oposición. El creyente debe de ser preparado para resistir a los enemigos, aunque todo parezca estar en paz. Podemos observar que Dios cuenta cosas. Él cuenta las estrellas y tiene un nombre para cada una. Eso lo vemos en el Salmo 147:4, Isaías 40:26. Dios incluso cuenta y sabe el número de cabellos en tu cabeza. Mateo 10:30. El quien cuenta las estrellas y las llama todas por su nombre, no deja nada desarreglado en su propio servicio. Ese es nuestro Dios. Dios es un Dios de orden. Tomar un censo como Dios lo ordenó estuvo bien. Incluso es un primer paso para la organización, para saborear una victoria futura. Otro de los aspectos importantes que podemos observar en esta porción es que los levitas no fueron contados entre ellos, porque como acabamos de leer, habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. La razón por la cual no eran contados para la guerra era porque estaban completamente ocupados en el manejo del tabernáculo. Lo levantaban, es decir, lo armaban de noche cuando entraban en el campo y lo desarmaban cuando estaban listos para marchar a la mañana siguiente. Dios nos da tareas, Dios nos da organización, y en esta porción podemos observar que Dios tiene el control de todo. Usted y yo estamos incluidos en un ejército, al ejército de Dios. Sigamos en lucha para que el reino de Dios sea expandido en la tierra. Tenemos tareas determinadas y el Señor nos pide que seamos fieles a Él y que continuemos con ese propósito de proclamar su reino, proclamar su palabra. Si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, le pedimos que haga una breve oración y le pida a Jesucristo que entre en su vida, que usted lo acepta como único y suficiente Salvador. Jesucristo es un transformador de vidas. Él nos da paz, nos da salvación. Y podemos decir con toda certeza: yo soy un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Él es nuestro Salvador personal. En esta hora le hacemos esta atenta invitación y le exhortamos a que reciba a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Que el Señor le bendiga.